salvos por una gracia sin límites. Una vez más repito el mensaje de hoy: salvos por una gracia sin límites. Aleluya. El título nomás a mí me conmueve. La gracia de Dios. Quiero llevarles al libro de Efesios, un texto muy conocido y que se usa mucho en realidad en el ámbito evangélico. Efesios 2:8. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, muy conocido, que dice así: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 8. Un verso muy conocido, muy usado en realidad, pero que generalmente nosotros a veces olvidamos el contexto. Ya lo vamos a ver. Vamos a centrarnos en lo que es la gracia. Bueno, la gracia, cuando buscamos el diccionario bíblico, porque no aparece prácticamente el diccionario español mucho, pero tampoco aparece mucho en el diccionario bíblico. Yo he tenido 3 tipos de diccionarios distintos, editoriales, y en algunos no dice nada, porque es difícil explicar lo que significa cuando se trata de la gracia de Dios, a eso me refiero. Pero en resumen es un don inmerecido, es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da a nosotros sin merecerlos, es un don inmerecido. Esa es la gracia. En realidad la gracia está inserta en Jesucristo mismo, Él es la gracia viva. La Biblia dice que Jesús es el don de Dios para la humanidad. Él es el don. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, en realidad todo lo que Dios derrama sobre los cristianos nacidos de nuevo es por gracia, partiendo por la salvación. Todo lo que usted cree que necesita recibir de parte de Dios, está ahí. Usted solo tiene que tomarlo por la fe, porque ya se pagó un precio. Y hablamos aquí de la salvación. Dice, por gracia sois salvos. Es decir, que a usted y a mí no nos costó absolutamente nada lo que es la salvación. La salvación es un regalo. Por gracia sois salvos. Las personas no tienen que hacer absolutamente nada. En cuanto a precio a pagar, no tienen nada que pagar para ser salvo. No tiene nada que pagar para ser sano. No tiene nada que pagar para ser liberado, libre de toda maldición. No tiene nada que pagar para recibir el Espíritu Santo. No tiene nada que pagar para ser perdonado. No tiene nada que pagar para ser inscrito en el libro de la vida del Cordero, donde solamente escribe Jesús. Usted no tiene nada que pagar. Por gracia sois salvos. Aleluya. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles a predicar, una de las primeras veces que los encomendó, les dio instrucciones. Por supuesto, les dio poder y autoridad, dice la Biblia, sobre todos los demonios. Y le dijo, y donde hayan enfermos, que sean sanos los enfermos. Él no le dio otra alternativa. Y ahí, bueno, si la misericordia, como muchas veces en las oraciones que se alargan para orar por los enfermos. Y al final dice, y si es tu voluntad, Señor, que lo sane, y si no, te lo llevas. ¿Se da cuenta? Jesús nunca oró así. Él le dijo, vayan, prediquen el reino de Dios, anuncien el reino de Dios, echen fuera demonios, sanen enfermos. No le dijo ahí oren en una de esas, a lo mejor si es la voluntad de Dios se sana. No, dijo, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos. Pero al final les dijo algo importante. De gracia recibisteis, dadlo de gracia. Amén. De gracia recibisteis, dadlo de gracia. Si a ustedes no se les cobró nada por entregarle tan precioso don, no lo hagan con los demás.
no les cobren. De gracia recibisteis, dadlo de gracia. Esto tenemos que tenerlo muy claro hoy día, a estas alturas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque hoy día por todo se cobra. Ya no son solamente las misas, que hay que pagarlas. Hoy día por todo se cobra. Hablando en términos de las cosas que Dios puede darnos. Pero como ya me escucharon, todo se recibe por la fe, por gracia solamente. Partiendo por la salvación, por gracia sois salvos, dice aquí. Y al final dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna persona puede obtener la salvación haciendo cosas para Dios, acumulando méritos para Dios. Al contrario, mire, no es malo servir a Dios, eso es correcto, pero no es para ser salvo. Cuando hay personas que tienen la idea de que haciendo más cosas para Dios, entonces obtienen salvación, ¿sabe lo que están haciendo? Inconscientemente, por supuesto. Se están alejando más de la salvación. Porque cuando una persona tiene la idea de que su servicio para Dios, y puede estar muy disponible a hacer 1001 cosas para servir a Dios, pero cuando en su mente está la idea de que con eso obtiene salvación, ¿sabe lo que está haciendo? Se está alejando más de la salvación, porque inconsciente o conscientemente está diciendo, no fue suficiente lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años, no fue suficiente su sangre derramada hasta la última gota de ella, no fue suficiente cuando Él dijo, consumado es. Las personas que tienen esa idea en la mente de que haciendo cosas pueden ser salvos, están diciendo, no es suficiente lo que Jesús hizo en la cruz, yo tengo que agregarle algo. Y la Biblia dice que todas nuestras obras y toda nuestra justicia delante de Dios son contadas como trapos de inmundicia. Oh, qué tremendo, ¿cierto? Pero eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Que no tiene precio la salvación? Bueno, para usted y para mí no tiene precio. Pero tiene un precio. Tiene un precio. La salvación tiene un precio que no se compara con nadie. El precio de la salvación está por sobre todo lo que se puede imaginar. Amén. Por eso es que es imposible para los hombres, para los seres humanos, pagar un precio para ser salvos. Es imposible. Aparte que todos venimos con una herencia de pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay salvación para nadie en sus propios méritos, no lo hay. La salvación tiene un precio, por supuesto, pero no lo paga usted ni lo pago yo. ¿Quién lo pagó? Jesucristo pagó el precio. Jesús pagó el precio en la cruz. Su sufrimiento no fue en vano. El derramamiento de su sangre no fue en vano. El cargar sobre Él todos nuestros pecados y maldiciones no fue en vano. Él pagó el precio más alto. La salvación tiene un precio que no se compara con nada. Aleluya. ¿Qué tiene que hacer la persona? Tomar lo que ya Dios ejecutó en la cruz. La salvación por la fe. Aquí dice por la fe. La fe es importantísimo. Por fe andamos y no por vista, dice. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe también es un don de Dios, como la salvación es un don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Amén. Pero cuando la Biblia nos advierte que muchos, dice, usan la gracia, se refieren a la gracia, pero con un mal enfoque, y dice, usan la gracia y viven libertinamente, dice. Eso no es gracia, ahí hay una equivocación. Vamos a ver, como yo dije, el contexto
Ahí en Efesios capítulo 2, si bien es cierto somos salvos por gracia, pero del verso 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Mire qué tremendo es eso. Cuando usted y yo no merecíamos nada de parte de Dios, cuando usted y yo lo único que merecíamos era que juicios de Dios caigan sobre nosotros, entonces dice, en ese mismo estado, en esa condición, dice, Él nos miró y nos dio vida. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais en la iglesia santificándose cada día. No. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No significa eso que automáticamente Él comenzó a repartir vida, no importa lo que esté haciendo la persona. Estamos hablando, lo mismo que el domingo pasado, de la actitud del corazón. Cuando las personas están perdidas, sumidas en el pecado, pero de pronto reaccionan y se arrepienten, entonces la gracia de Dios se derrama. Aleluya. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, todo lo que nos habla antes de decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hombres y mujeres que estando sumidos y perdidos en el pecado, se arrepienten y piden perdón, la gracia se derrama. Dios inmediatamente les perdona sin merecerlo, les salva sin merecerlo, los justifica sin merecerlo. Aleluya. El arrepentimiento tiene un tremendo poder, que al único que favorece es a usted y a mí, a la persona que se arrepiente. Amén. Aleluya. Gracia sin límites. Una gracia sin límites. Tito. Libro de Tito, capítulo 2. ¿Cuántos han leído el libro de Tito? Pregunto porque ese libro es tan cortito que está metido por ahí que algunos ni saben que existe en la Biblia. Tito, capítulo 2, verso 11. Dice así, porque la gracia de Dios, ¿la gracia de quién? De Dios, dice, se ha manifestado. ¿Para qué se ha manifestado? Para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Se da cuenta que se entiende mejor cuando se van haciendo las preguntas? Repito, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué se ha manifestado? Para salvación a todos los hombres. Ahí tenemos gracia sin límites. Amén. La gracia de Dios manifestada para salvación con un límite infinito. Sin límite, en realidad. A todos los hombres. Aleluya. Enseñándonos. Mire, por eso que le digo que muchos, dice el apóstol Pablo, dice que muchos usan la gracia para vivir libertinamente. Hacen y deshacen y dicen, no, pues sí, somos salvos por gracia. No. Gracia significa que Él pagó el precio, no lo pagué yo. Gracia significa que Jesús murió en la cruz, no morí yo. Gracia significa que Él derramó su sangre, no la derramamos nosotros.
Él pagó el precio para que usted y yo tomemos eso, pero de ahí en adelante comencemos a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Aleluya. Enseñándonos que renunciando, dice el verso 12, renunciando. ¿Cuántos conocen esa palabra? Renunciar. No es que voy a decir, Señor, quítame esto. No, voy a decir, renuncia tú. ¿Amén? Renunciando a la impiedad. ¿Y qué más? Y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo XXI, depravado, que está siendo sodomizado. ¿Sí o no? El mundo entero. El mundo entero está siendo sodomizado. Como Jesús lo advirtió, que los días que antecedan a su venida, dijo Jesús, serán como los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Se está viendo o no se está viendo? Sí, se está viendo. ¿Y qué hay que hacer contra eso? Nada. Guardarnos. Ser fieles a Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que pronto viene. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Mire qué poderoso. Quien, hablando de Jesús, se dio a sí mismo ahí en la cruz, se entregó a sí mismo como la ofrenda perfecta delante de Dios. ¿Para qué? Dice, para redimirnos, o sea, liberarnos, rescatarnos. ¿De qué? De toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Bueno, iniquidad tiene varios significados. Caminos torcidos, ese es uno de los significados. Significa caminos torcidos. Iniquidad también es una forma injusta de vivir delante de Dios, una manera muy injusta de vivir. Pero iniquidad tiene que ver con obras de pecado, obras de maldad, que todos los seres humanos tenemos. ¿Va? ¿Qué silencio? Pensé que algún amén. Algunos dicen, no, Adán nomás, yo no. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre y a través de ese hombre el pecado entró a todos los hombres. No se queda ni uno fuera. Amén. Y a causa de eso vienen las obras de iniquidad. El pecado es una cosa, entró por Adán, pero a causa de que el pecado entró, las iniquidades comenzaron a manifestarse, que son acciones de maldad. Eso es iniquidad. Amén. Y de esa dice que Él vino a liberarnos. Dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, liberarnos de toda iniquidad. Iniquidad, las iniquidades, las obras de maldad que usted cometió, las de los antepasados también. Somos liberados. ¿A dónde? Ahí en la cruz Jesús pagó el precio y trajo esa liberación. Amén. Aleluya. De toda iniquidad, de todas significa todas las que tú hiciste, las que yo hice, todas las que hicieron nuestros antepasados, 4 generaciones hacia atrás. Él pagó el precio. Y así purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para que la gracia sin límite se derrame? Rendirse. Arrepentirse de todo corazón. Confesar pecados a Dios. Y la gracia se derramará, trayendo en primer lugar perdón de pecados y salvación del alma inmediatamente. Inmediatamente. Y si está enfermo, será sano. Y si necesita liberación, será libre. Los demonios se van a ir.
porque el pecado le da derecho a los demonios. Las iniquidades no son demonios, no son demonios. A veces nosotros le nombramos porque ahí se escribe tanto. Yo ya me cansé de leer libros de liberación y guerra espiritual porque y algunos ya es como otra Biblia ya. Demasiada confusión. Otros que a todo le llaman demonio. Se olvidaron de algo, es demonio de olvido. A todo le llaman demonio. La Biblia le llama obras de la carne. Amén. Así le llama la Biblia, no le llama demonio. Al adulterio no le llama demonio, le llama pecado. Amén. Al robo no le llama demonio, le llama pecado. Pero alégrese. No diga, pastor, nos vino a dar una paliza hoy día. Alégrese porque de todas esas obras, lo que leíamos ahí en Efesios capítulo 2, verso 1 adelante, dice, de todas esas cosas, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Mire qué interesante, Él nos dio vida, dice. Amén. ¿Quién mejor que Pablo, el apóstol, sabe expresar eso inspirado por el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Cuando echemos una pequeña mirada a la vida de Pablo, él va lleno de odio contra el cristianismo, los seguidores de Jesucristo. Lo único que quiere es verlos muertos y va persiguiéndolos. No se conformó con que Esteban fue martirizado, él estuvo allí, dice, complacido con eso, y pidió cartas a las autoridades religiosas y dijo, no, pero este no es el único, hay que seguir con el resto, aquí hay otros más. Y vamos, y se fue. Con una meta, matarlos o traerlos presos y entregarlos a las autoridades religiosas de ese tiempo. Ese era Saulo de Tarso. Ahí está, sumido en delitos y pecados, lleno de rebelión, peleando contra Jesucristo mismo, con un celo religioso que pocos tenían. Y va camino a Damasco. ¿Se da cuenta? Cuando sorpresivamente, esa es la gracia, sorpresivamente, dice la Biblia, de repente, él no se preparó, dijo, miren, a 2 kilómetros la gloria de Dios va a caer. No. Quedan 100 metros y más adelante la gloria de Dios va a caer. Prepárese. No, él va camino, confiado en sí mismo. Su única idea y la meta es alcanzar a los cristianos, alcanzarlos, llegar a Damasco y agarrar a todos cuanto él pueda, matarlos o llevarlos presos. Esa es la mentalidad, ese es el plan de Saulo de Tarso. Pero la gracia de Dios no tiene límites. Somos salvos por una gracia ilimitada. Y ahí la vemos manifestada con mucha claridad en un hombre sumido en sus delitos y pecados. Y de repente, de un momento a otro, él no lo esperaba, cayó la gloria de Dios. Y aparece Jesucristo, el autor de toda gracia, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todo cambió. Ahora hay algo que tenía Saulo rescatable antes de convertirse. ¿Sabe lo que era? Era honesto. Estaba equivocado, pero era honesto, era sincero. Mire, así hay mucha gente que está en el camino equivocado, pero son sinceros. Y otros que creen que están en el camino correcto son hipócritas. Bueno, no es así. Él estaba en el camino equivocado, pero era sincero. Entonces, cuando escuche esa voz sobrenatural, él inmediatamente cambia de actitud. Es como que se olvidó completamente a lo que iba. Y lo primero que dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Porque repentinamente cayó la gloria de Dios y le comenzó a hablar
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vino inmediatamente la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Yo soy Jesús. Oiga, yo hubiera querido estar ahí. Los demás escucharon la voz, quedaron impactados, aterrorizados. Yo soy Jesús, le dice la voz del que estaba ahí presente. ¿Y qué más dijo? A quien tú persigues. ¡Qué tremendo! Ahí está la gracia de Dios en persona, manifestándose. Le declara su condición, le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, estás peleando contra ti mismo, te estás hiriendo a ti mismo, Saulo. Te estás hiriendo a sí mismo. Te estás causando daño a sí mismo y estás causando mucho daño. Estás golpeando donde está la herida. ¿Cuál fue la segunda pregunta que hace Saulo? Conmovido, impactado, sorprendido, quebrado, humillado. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Dios quiere que de aquí en adelante todo el que se convierta al Señor inmediatamente. Pastor, aquí estoy. ¿Qué quiere que haga? ¿En qué quiere que sirva, pastor? ¿En qué quiere que sirva, pastor? Mire la disposición de este hombre, que podíamos decir un hombre perverso, lleno de odio, un hombre sanguinario. Por eso es que él mismo escribe, inspirado por Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, porque Él lo experimentó en pleno camino a Damasco. Ahí cayó la gloria de Dios, mientras Él estaba lleno de odio contra el cristianismo y sin saberlo peleando contra Jesucristo mismo. Pero ahí apareció, cuando Él está muerto en delitos y pecados, aparece Jesús para perdonarlo, para salvarlo, para librarlo de toda iniquidad. Aleluya. Esa es la gracia sin límites, que a lo mejor cuesta comprender. Cuando alguien se salva, Dios lo rescata de una vida desordenada y disoluta. De pronto, los que lo conocieron dicen, ¿y este qué le pasó? ¿Y esta señora qué le pasó? Pero si esta yo la conocía en la pesquera, esta era terrible. O esta la conocía yo en la empresa, era terrible. ¿Y qué le pasó ahora? Y algunos se atreven a preguntarle, oye, ¿qué te pasó? ¿Te ves distinta? ¿Te lavaron el cerebro o qué? Porque cuando la gracia de Dios se derrama sobre un hombre o una mujer, no importa la condición en la que se encuentra esa persona, ¿sabe lo que pasa con esa persona? Cambia. Es transformada, transformado. Es penoso y es triste para los creyentes que están transformados y para los pastores, cuando vemos que en las iglesias hay mucha gente que está años en las iglesias y nunca cambia. Esa es una triste realidad. Amén. Y nunca cambia. Siguen siendo los mismos, llenos de odio. Pero aquí está hablando de que eso fue en otro tiempo, decía Pablo ahí a los Efesios, en otro tiempo. Amén. La gracia manifestada a todos los hombres no tiene límites. Pero la gracia se manifiesta en primer lugar en la cruz para salvación, Jesús derramando su sangre. Pero en la misma gracia Él nos enseña y nos dice aguardando, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo justa y sobria, justa y piadosamente. Tres cosas importantes. Amén. Las personas tienen que renunciar. A nadie se le puede obligar a decir, mira, tú ahora tienes que... Eso es, a veces se transforma en un legalismo. Se convirtió en alguien, mira, ahora tú tienes que dejar esto, esto y esto y esto y esto. Y ya no tienes que hacerlo más. No, las personas tienen que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora vino a ellos y el Espíritu Santo comenzará a guiarla. Y ahí viene la enseñanza bíblica. La enseñanza de la palabra de Dios.
y determinan cambiar. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuántos de los que se convirtieron aquí no tenían deseos mundanos? Gracias por su honestidad. Todos. Algunos todavía batallan con deseos mundanos. ¿O no? Pero aquí nos está llamando a renunciar, porque estamos en la gracia. La gracia, en la gracia. Se da cuenta que la gracia no es solamente que haz de todo, haz lo que quieras, total, estamos en la gracia. Porque eso se enseña hoy día, si es salvo por gracia. Entonces la gente, salvo siempre salvo. Se salvó una vez y aunque haga y deshaga. No, aquí nos está hablando que la gracia es para la salvación, pero hay que mantenerse. El apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas, que están introduciendo una mezcla, un sincretismo entre lo de la ley y la gracia, y él le dice, ustedes están equivocados, porque quieren mezclar ambas cosas, pero yo le voy a decir algo, dice, cuando ustedes introducen algunos conceptos de la ley, dice, de la gracia han caído. Mire qué interesante. Amén. Cuando ustedes piensan que hay que agregarle algo más para ser salvos, de la gracia ya cayeron, dice Pablo. Cayeron de la gracia. Léase el libro de Gálatas y lo va a encontrar. No le digo el texto para que se lo lea completo, porque ahí está. ¿Quiénes quieren vivir, dice, de acuerdo a la ley? Hoy día, dice, de la gracia han caído. Así que Dios nos ayude. Cuando nos está llamando a renunciar y a purificarnos, no es para ser salvos ya, sino es para mantenernos, dice en la gracia. Porque ya fuimos salvos por gracia, para mantenernos. Y eso es importante. Y dice ahí, porque estamos aguardando la venida del Señor Jesucristo. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice el verso 13 en el libro de Tito capítulo 2. Él viene pronto, se va a manifestar como nunca jamás la humanidad ha visto. El universo entero desconoce lo que va a ocurrir en cuanto a la manifestación de Jesucristo. Pero los creyentes lo saben. Amén. La iglesia sabe qué va a pasar. La iglesia no está en ignorancia, a menos que no lea su Biblia. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se manifestó en su primera venida en la cruz del Calvario para redención y salvación. Ahora viene en una manifestación gloriosa para llevarse a su pueblo, a sus hijos. Dice él, porque él, al morir en la cruz y derramar su sangre, dice, compró y redimió un pueblo para que sea propio, dice, un pueblo propio y que sea celoso de buenas obras. Amén. O sea, las iniquidades van quedando atrás. Toda obra de iniquidad tiene que ir renunciando firmemente. Tiene que tomar una decisión firme. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sea lo que sea. Muchos vinieron a Jesucristo batallando con el vicio. Yo tengo el testimonio de mi papá, más de 40 años convertido. Él se tomaba todo el sueldo. Lo gastaba todo en licor, todo el sueldo. Cobraba y de pronto llegaba solo, no llegaban los víveres. A veces compraba los víveres y como no estaba consciente de tanta borrachera, se le quedaban en el bus o en el vehículo que los transportaba y cualquier otro vivaracho llegaba y tomaba la caja de víveres y se la llevaba y se perdió. Y se perdió y había que esperar todo el mes porque no había dinero para ir a comprar otra caja de víveres. Qué fuerte. El alcohol. Pero ¿sabe lo que pasó cuando se convirtió? El mismo día que se entregó a Jesús, tomó una firme decisión. Dijo, nunca más entra un sorbo de alcohol en mi boca, nunca más. Y han pasado más de 40 años y nunca más. Y parecía imposible
¿Quién lo hizo? La gracia de Dios, obviamente, ya manifestada en él. Pero él tomó una decisión firme. Cuando nosotros veíamos su condición, parecía imposible que cambie. Muchos decían de él, ese no tiene remedio. No tiene remedio. Imposible. Aparte de que lo escuchamos jurar muchas veces, antes de que él se convierta en verdad, juró muchas veces y decía, siempre me acuerdo, ahora lo noto divertido porque nosotros usábamos vela en el campo y él decía, por esta luz que me alumbra, decía, juro que a partir de ahora no bebo más. Eso nos decía la familia, a los hijos que éramos pequeños, mi mamá que escuchaba ahí. Y ya nadie le creía porque fueron no sé cuántos juramentos. Pasaba un mes, 2 meses, a lo mucho 2, y de pronto a lo mismo otra vez. Porque lo hacía en sus propias fuerzas, y más encima jurando por una vela que ni a poco alumbra. Por esta luz que me alumbra. Pero el día que la gracia de Dios se derramó sobre él, junto con ser perdonado y salvado, tomó una firme decisión, una firme determinación y el Espíritu Santo vino para ayudarlo. Y han pasado más de 40 años. Aleluya. Denle un aplauso a aquel que tiene poder para transformar. Aleluya. Poderoso Dios. Porque Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Aleluya. Por gracia sois salvos. La salvación tiene el precio más alto. La sangre de Jesús es el precio. Es el precio que se pagó para redimirnos, liberarnos y ser salvos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Solo aceptarlo por la fe, creer que esto está hecho, que ya Jesús lo hizo y obviamente pedir perdón por sus pecados. Y la salvación viene. La gracia se derrama, perdonando, salvando y liberando. Amén. Nada más que hacer. Para ser sanos, y ya voy terminando, mire, para ser sanos, lo mismo. Todo lo que los seres humanos necesitan de parte de Dios es por gracia. Aún el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es un don de Jesucristo para la iglesia. Nada tiene que pagar. Cuando era joven, ¿cuántos saben que yo fui joven? Con esa hambre de Dios, por allá por el año 84, 85, de las cosas del Espíritu, aunque no se nos enseñaba mucho, pero había algo en mi interior que me llevaba a buscar y a buscar y a buscar. Y no había mucho que buscar, porque no es lo que hay hoy día. No había en redes ni nada, ni internet, nada de eso. Pero de pronto viene el barco Logos a Punta Arenas, barco biblioteca cristiano, el año 82, me parece que fue 83, ya ni me acuerdo. ¿Y sabe lo que su pastor hizo? Yo no era pastor, era un joven como los jóvenes que están acá. ¿Sabe lo que yo hice? Pedí un préstamo. En la empresa donde trabajaba, hablé, dije, si me resulta bien, y si no, será la voluntad de Dios. No. Yo fui decidido, pedí un préstamo. ¿Cuál era la razón? Solo comprar libros. Porque no tenía mi sueldo, era mínimo. Y no puedo perder esta oportunidad. Y hablé, y me facilitaron lo que pedí. Y me fui al barco. Y me compré 1 o 2 Biblias, me parece, y compré libros. Y lo que más compré fue libros que hablan del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Y ahí compré libros que decía 7 pasos para recibir el Espíritu Santo. Aquí tiene que estar entonces el secreto. Y de pronto iba caminando y encontraba otros 10 pasos para recibir el Espíritu Santo. Y decía, este es más exigente, este debe ser mejor. Y así. Y los leí, ¿y ¿sabe lo que pasó? No recibí nada.
Porque no es que sean 7 pasos, 10 pasos, eso le está poniendo mérito a la persona. Es solamente por la fe. Pero yo no lo sabía. Y en mi hambre por Dios y del Espíritu Santo compré esos libros. Pablo se lo dice a los Gálatas. ¿Cómo habéis caído tan fácilmente? Dice. Y le dice precisamente, ¿recibisteis el Espíritu Santo por la fe o por las obras? Es por la fe, obviamente. 7 pasos para recibir el Espíritu Santo. Y me aprendí de memoria los 7 pasos y procuré cumplirlos. Nada. Después el otro más exigente, 10 pasos para recibir el Espíritu Santo. Y lo leí, me lo aprendí de memoria y traté de cumplirlo. Nada. Pero esos libros estaban ahí. Aleluya. Después ya, eso no lo leí en un libro, lo escuché en un predicador que dijo, si no vienes aquí al altar y pones una buena ofrenda, no tienes el Espíritu Santo. Eso lo escuché en un predicador. Yo dije, ahí la cosa va mal. Ahí ya tenía conocimiento bíblico. Es lo que hizo el mago cuando le ofreció a Pedro. ¿Se da cuenta? Le ofreció dinero a Pedro, le dijo, para que yo también lo reciba. ¿Y qué fue lo que respondió el gran apóstol Pedro? Tu dinero, mira lo que le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado, aquí está hablando de la gracia, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es decir, no necesitas traer dinero para que te reciba el Espíritu Santo. Menos 7 pasos ni 10 pasos. Después aprendí, con los años uno va aprendiendo, porque tiene que aprender, ¿o no? Y he sido tan sorprendido cuando de pronto algunas personas le preguntaban, ¿lo quiere? Hablando del Espíritu Santo. Y algunos me dicen, sí, pastor, así todavía con duda. Y lo único que yo he respondido es, si lo crees, lo tienes. Mire qué fácil. ¿Y los 7 pasos? ¿Y los 10 pasos? Si lo crees, lo tienes. Y ¡fum! Si lo crees, lo tienes. Amén. Cierra sus ojos, por favor. La gracia sin límites. Tito lo escribe muy bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Años atrás nos conmovió el testimonio de una dama que atendimos con mi esposa. Entró a una iglesia, ella estaba con intento de suicidio, muy mal. Una depresión endógena que la tenía por el suelo. Y alguien le dijo, ¿por qué no buscas una iglesia? Y vas a una iglesia y le dieron una dirección. Y ella media, porque dopaba con tanta droga que le daban, pero buscando ayuda porque la necesitaba, llegó a una iglesia desesperada. Y llega a la puerta del gran templo y la gente que estaba en la puerta, los porteros, le dice, momentito, usted no puede entrar así en esa condición. Vaya a su casa y cámbiese. ¿Sabe por qué? Porque iba con pantalones. Aunque llevaba un abrigo negro largo casi hasta el piso, pero iba con pantalones debajo del abrigo. Y por ese motivo le dijeron, no, usted no puede entrar. Y salió la mujer, se dio media vuelta y obviamente no volvió. Intentó suicidarse, gracias a Dios que no lo logró. Y estábamos en una cruzada evangelística.
y pusimos letreros y pagamos, y me acuerdo que fuimos a la radio y pusimos hasta por televisión alguna publicidad. Y llegó a sus oídos, y llegó a un culto, no la conocíamos, llegó a un culto y Dios simplemente la salvó. Y ahí nos contó, ¿por qué tanta diferencia? Yo creí definitivamente que no tenía esperanza y que eran demasiados los requisitos para ser salvo, hasta cambiarse de ropa. Estábamos haciendo un trabajo evangelístico en la plaza, ahí en la calle Borie, con un grupo bastante numeroso de hermanos, y entre ellos hermanos nuevos que andaban con nosotros. Andábamos con mi esposa. Y uno de los equipos nuestros, un hermano nuevo, era mayo me parece, estaba un poco helado, y él va con un gorro de lana cubierto hasta las orejas, su parca y blue jeans. ¿Sabe lo que son los blue jeans? Pantalón de mezclilla y una fabulosa zapatilla de gimnasia. Así va él. Y llegó ahí a puestos de vendedores, y él va ofreciendo algún volante y hablando. Nuevo. Nosotros también somos hermanos, le dice. También somos hermanos. Qué bien. Dice, pero te vamos a decir algo de parte del Señor. ¿Sí? ¿Cómo te atreves a andar predicando así? ¿Cómo te atreves a andar con gorra de lana? ¿Cómo te atreves a andar con zapatillas y con blue jeans predicando? Tienes que venir con traje. Eso le dijeron. Y nosotros íbamos al frente y él atravesó. Y atravesó porque quedó confundido, porque les creyó. Y yo me di la media vuelta y dije, ¿dónde están? Allá están, eran 3 de una iglesia. Estuve ahí a punto de ir a confrontarles, pero dije, no, ¿qué es? Vamos nomás, olvídate de eso y vamos, sigamos. ¿Se da cuenta? Por eso es importante hablar de la gracia. Que obviamente no es libertinaje, como Pablo advierte, porque nos dice claramente la Biblia que hay que renunciar. En la medida que vamos teniendo luz, vamos renunciando y Dios nos va liberando, porque estamos en la gracia. Porque la gracia significa lo más grande que Jesús hizo, no lo contaminemos. Amén. Es lo más grande que Jesús hizo en la cruz. Lo más grande no es sacar a Lázaro de la tumba después de 4 días muerto, es un milagro glorioso, pero lo más grande es que Él fue a la cruz, se entregó, dice la Biblia, a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué tuvo que hacer usted? Nada. Así que tome un momento para solo darle gracias. Las personas que están oyendo por la radio igual, si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús en la radio, vamos a orar. Vamos a tener un tiempo para orar. Padre, gracias. Comience a orar, comience a darle gracias. Gracias, Padre bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, te adoramos. Te alabamos. Gracias por tan grande amor. Por la gracia manifestada.